¿Cómo están? Buenas noches. Ya los desvelamos un poquito, pero van a tener la primicia. Compañeros, buenas noches. Compañeras, buenas noches también. Gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Está con nosotros la licenciada Laura Gursa, coordinadora general de Protección Civil, el ingeniero Roberto Cuás, director general del Senapred, y el licenciado Oscar Torres, de la Dirección General de Protección Civil. Laurita, si quieres iniciar. Gracias, buenas noches. Bueno, el propósito de esta conferencia es actualizarlos sobre el comportamiento del volcán Popocatépetl y sobre los efectos que este está produciendo, añadiendo algunas recomendaciones adicionales que estamos y algunas acciones en particular que estamos desarrollando con motivo de la actividad del Popo. Si ustedes me lo permiten, le voy a pedir en primer tiempo al ingeniero Roberto Cuás que nos dé una explicación sobre la situación evolutiva del volcán. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Si me permiten, me voy a poner de pie para hacerles unos comentarios sobre unas ilustraciones que tengan en PowerPoint. Espero que puedan, Ahora sí las puedan ver. que las puedan ver en esta pantalla un poco más grande. Pues esencialmente me quisiera aprovechar el momento para describirles un poquito de la actividad que ha tenido en los últimos días y que, como ustedes saben, esa actividad se ha representado sobre todo por la presencia de ceniza. Entonces saco mis buenas fotografías, muchas de ellas personales, las muestro aquí en escenas que realmente son bellas. Hay que verle la parte bella también del volcán, no solamente la parte riesgosa, sino también la parte bella que ciertamente es muy atractiva. La siguiente, por favor. Pues hemos visto columnas de ceniza como parte de este ciclo de actividad que tiene de ascenso del magma, el emplazamiento de un domo, cosa que hemos ya descrito en muchas ocasiones, el emplazamiento del domo, el taponamiento, la sobrepresión que ejerce sobre el tapón y eventualmente el tapón se fragmenta, se rompe y expulsa material y deja salir el material en forma a gran presión, erosionando la roca y formando lo que es la ceniza. Ceniza que tiene, pues, se define como las partículas pequeñas menores a 2 milímetros, esa es la ceniza. Pues podemos ver la siguiente. Podemos ver diferentes momentos de actividad del volcán muy reciente, en donde pues pueden ocurrir pues leves exhalaciones de ceniza como esta, por ejemplo, pero pueden ser mucho más grandes, más altas, con mayor fuerza convectiva, con mayor presión desde abajo, y pueden alcanzar en un momento dado, en una gran erupción, pueden alcanzar varios kilómetros de altura. Nuevamente algunas columnas de fotografías que se han tomado recientemente del volcán, que varían en forma y tamaño, depende del tipo de erupción. La dirección y velocidad del viento son determinantes para definir la región sobre la que caerán las partículas, produciendo lluvia de ceniza. En este sentido, hoy en la mañana hubo la expectativa, de acuerdo con los pronósticos que se emanan. La siguiente, por favor. Una instancia internacional en Estados Unidos que se llama el Volcanic Ash Advisory Center, que es el centro de aviso sobre la presencia de ceniza volcánica, nos mandó este cono. Aquí está el volcán, este cono en la dirección que estaba precisamente hacia el noroeste, y eso implicaba que la ceniza se estaba proyectando caer en la zona del sector de la Ciudad de México, inclusive en esta zona donde está el aeropuerto y bueno, la gran zona urbana. Posteriormente, y
pues con cierta fortuna, los vientos cambiaron a lo largo de la mañana y rápidamente el BAC que está localizado en Washington cambió su pronóstico y ese fue el que se mantiene y se sigue manteniendo en este momento con vientos hacia el norte. La dirección de los vientos son los que mueven esta columna de ceniza y los fragmentos más pesados de la ceniza caen en las inmediaciones del cráter, del propio volcán, seguramente en las zonas pobladas como Amecameca cayó seguramente ceniza un poquito más gruesa, y la ceniza fina, que es prácticamente un talco muy volátil y muy ligera, pues se arrastró por los vientos en esta dirección, que es la que tenemos en este momento. Aquí también tenemos otra herramienta nueva, o relativamente nueva, que son proyecciones que da el Centro de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Geofísica de la UNAM, que realiza modelaciones de las posibles caídas de ceniza y que permiten hacer pronósticos sobre su distribución y posibles espesores de fragmentos así a través de un código de colores. Se puede saber en qué dirección se pronostica para las siguientes 72 horas ese pronóstico, para dónde iría el viento conforme a los patrones de viento en las diferentes capas atmosféricas, que es un proceso muy complejo y que requiere un supercómputo para poder hacer estas mediciones. No es sencillamente un trazo tomado de alguna información ya prehecha o precalculada, sino que te requiere mucha simulación y requiere una gran capacidad de supercómputo para poder llevarse a cabo y dura muchas horas antes de poder sacar una lámina de estas. Se está innovando, se están mejorando los pronósticos en ese sentido y tenemos ya una herramienta nueva que nos permite en el corto plazo saber en qué direcciones van estas cenizas. La siguiente. Veamos algunas proyecciones que nos permiten confirmar la presencia de las cenizas en días pasados. Este fue el 20 de abril, por ejemplo. Aquí está el volcán cubierto de una capa de nubes, pero se ve claramente la pluma de ceniza que es arrastrada hacia el este, es decir, hacia Puebla. Ustedes recuerdan que en esas épocas prácticamente durante varias semanas soplaba el viento hacia el este. Luego giró, ayer giró hacia el sureste, luego hacia el suroeste, al oeste, y se iba a proyectar hacia el noroeste hoy en la mañana, y afortunadamente fue tan rápido el movimiento que la dispersión fue hacia el norte. Bien. Pues se ven aquí patrones de viento en una fotografía realizada también hace unos días, en donde está la pluma de ceniza, pero tenemos dirigida hacia el sureste principalmente, pero vemos que también hay vientos en otras direcciones. Es algo muy complejo. Aquí estas tolvaneras que bajan en la cara oeste del volcán, rumbo hacia parte de Morelos y el Estado de México. Nuevamente una columna eruptiva dirigida hacia el sur, en este caso hacia Morelos, por la ladera de Morelos, de Morelos, la siguiente. Y hablando un poco sobre las amenazas que representan esas cenizas, pues depende esencialmente de tres elementos, tres factores: su cantidad, la cantidad de ceniza, el tamaño de las partículas y finalmente su composición. Los posibles impactos, entre otros, se pueden mencionar el sepultamiento de la infraestructura, es decir, que quede cubierta, como se ven aquí en estas fotografías, la contaminación de acuíferos, suelos y aire, el colapso de techos de vivienda. Cabe mencionar que es muy pesada la ceniza, ahorita voy a hablar sobre ello rápidamente. Puede producir daños a la salud, ojos, vías y vías respiratorias, y una afectación a las comunicaciones terrestres y aéreas. Es material conductivo y conductor, sobre todo cuando está húmedo. Se puede colocar, se puede depositar en postes, líneas de alta tensión, y estas pueden provocar cortocircuitos. Una amenaza muy importante de la ceniza, como siempre se ha mencionado, es la ceniza y los aviones, particularmente los aviones a turbina. Si una turbina ingiere aire y aire contaminado por ceniza, esta ceniza se funde precisamente
a los 1200 grados centígrados dentro de la cámara de combustión y se hace un chicloso, deja de ser sólido y se adhiere a todos los mecanismos dentro de la turbina, perdiendo potencia la misma, y es motivo de gran preocupación. Lo vimos en Europa hace año y medio con un volcán en Islandia, lo que ocurrió que paralizó por algunos días varios de los aeropuertos a nivel de Europa por un volcán que hizo erupción en Islandia. Aquí ven pues dramáticas escenas de una actividad volcánica que no fue prevista, y pues esto sencillamente no puede ocurrir. Porque ahí que le damos toda la importancia a la ceniza, a las autoridades de aeronavegación del país, a la comandancia de los aeropuertos, para que de ninguna manera las aeronaves entren en ruta donde hay una pluma de ceniza. La siguiente. Les quiero mencionar que la ceniza tiene un peso específico que equivale a, si en 1 metro cuadrado tenemos 1 milímetro de altura, esto pesa del orden de 1.1 kilo, poquito más de 1 kilo, 1 milímetro sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Si a esto le agregamos agua en tiempo de lluvia, si estamos en tiempo de lluvias, puede suceder esto se tiene que agregarle medio kilo más. Entonces por cada metro cuadrado pues, tendríamos 1.5 kilos por cada milímetro de altura que tuviera, igual como con los pluviómetros cuando se habla de precipitación. Esto es lo que nos lleva a hacer un cálculo, una estimación. Si se tiene, para estructuras formales de mampostería y el concreto reforzado, pues el espesor puede llegar hasta ser de 80 milímetros y no pasaría nada. O 109 en caso de acumulados de ceniza seca, este es saturado y este es ceniza seca. Pero en el caso de una vivienda con techo de lámina y estructura de madera, como hay mucha en zonas rurales sobre todo, entonces el techo usualmente no es de concreto, no es muy rígido, sino se ponen unos travesaños y esos travesaños de madera usualmente se cubren luego con lámina. Bueno, para el caso de la condición saturada de lluvia, para una casa que tuviera un larguero de 6 metros de techo, serían 8.4 milímetros y 18.9 para una estructura de 4 metros. Y lo mismo, pues mayor cantidad en el caso de ser ceniza seca, es la ceniza saturada. Son algunos elementos que se pueden considerar para la resistencia de los materiales. La siguiente ya serían las últimas. Aquí les presento pues la dinámica viva del volcán. En diferentes épocas hemos vivido ya desde 1994 una continua erupción del volcán. Ya vamos para 18 años de ver este volcán y se ha manifestado en diferentes formas. Aquí pueden ver pues una exhalación muy larga desde que inicia con la incandescencia durante la mañana y luego pues cómo se va propagando durante todo el día. Aquí una erupción pues con algo de explosividad que lanza fragmentos e incluso provoca incendios. Pero es muy interesante desde el satélite ver el volcán hacer una erupción y ver la ceniza, incluso la sombra que se llega a ver estando la costa del Golfo aquí, y esa es la costa del Pacífico. Aquí está el volcán y vean claramente cómo nace ese hongo y se proyecta inclusive su sombra sobre el suelo. Y la otra pues nuevamente también una erupción ocurrida en julio del 2013. Con esto les quiero ya por último mencionar que seguramente el volcán, de acuerdo con las últimas fotografías que se tomaron el 27 de abril, así es como se ve. Se tiene una depresión, ya no es un abultamiento con un domo, sino una depresión, y esta depresión seguramente a lo largo de los últimos 2 días ha sufrido una variación. No hemos tenido oportunidad de tomar fotografías al interior del cráter, que hay que hacerlo con mucha precaución y utilizando pues todos los elementos para no arriesgarse demasiado.
y telefotos sobre todo son a bastante distancia del volcán. Así es como se ve, aquí tienen una primicia de lo que se ve en el interior. Y finalmente, es lo último, quiero mencionarles que el volcán sigue siendo vigilado permanentemente, cada día innovamos alguna técnica, algún método mejor para pulsar el estado de salud que tiene, y en este caso nos hemos enfocado en los últimos días a las cenizas, a la dispersión de las cenizas, y con el apoyo de muchas instituciones educativas que tenemos en el país, muchos investigadores muy competentes se han sumado al comité científico asesor, y pues tenemos nuevas formas de analizar el volcán desde esa perspectiva ahora de las cenizas. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, quisiera comentarles que a partir del día de hoy ustedes pudieron ver un boletín en donde ya trae un comportamiento. Antes decíamos solamente pues los vientos van hacia esta zona. A partir del día de hoy los boletines del volcán Popocatépetl traerán una proyección muy puntual de la pluma de viento, lo que permitirá un alertamiento mucho más exacto, más allá de solo el Distrito Federal, sino hacia todo lo que es los 360 grados del volcán, y con ello nos permitirá que también cada una de las poblaciones pues sepa con certidumbre que la ceniza va hacia sus comunidades. Esto es importante señalarlo porque, aunque lo hemos explicado algunas veces, debemos comprender que la ceniza tiene su propio peligro y su propio riesgo. Es decir, hay un radio de peligro clasificado, digamos, en el alto, y luego el medio, y luego el menor en semáforo del volcán, que lo hemos mostrado. Este radio de los 12 kilómetros que se abre por flujos en algunas zonas, etcétera. Pero la ceniza va mucho más allá de estos radios específicos y tienen que ver con la cantidad de ceniza que emite el volcán, con la fuerza de viento y por supuesto la orientación que el propio viento lleva hacia los distintos lugares, que finalmente pues puede ser en 360 grados. Cualquier sitio alrededor del volcán puede ser la fase inicial del desplazamiento de la ceniza, pero esta puede llegar a viajar incluso mucho más. La ceniza tiene una serie de componentes. Un volcán emite dióxido de carbono, dióxido de azufre, concentraciones de vapor de agua, ácido fluorhídrico, en fin, una serie de ácidos que al final del proceso se absorben en la ceniza, y cuando ésta cae, y especialmente si se mezcla con los cuerpos de agua, pues también tiene alteraciones químicas que producen efectos en la salud. Hay varios efectos, por ejemplo, las partículas muy pequeñas que están contenidas en esta ceniza, cuando son ingresadas a la nariz, causan inflamación porque son retenidas inicialmente en la mucosa nasal y causan inflamación en la nariz, pero también puede llegar a depositarse en una zona más baja, irritando la garganta. Y bueno, a quienes tengan algunos padecimientos crónicos de enfermedades respiratorias, pudiera llegar incluso a complicarle el proceso de la respiración o generarle incluso broncoespasmos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todo mundo esté bien entendido de cuándo hay ceniza y tome las medidas importantes, conozca los síntomas, digamos, que puede producir, porque yo les diría que la ceniza a veces es casi imperceptible, es tan finita que solamente la alcanzas a ver quizá como una especie de niebla, algo nublado, quizá como cuando un día terroso en primavera, pero sí nos produce algunos efectos en dolor de garganta, irritación en nariz, en ojos, etcétera, y por eso hay que tomar todas las medidas alrededor de eso. Es muy importante que quienes tienen bronquitis crónica, efisema o asma, por supuesto que cuando haya anuncio de caída de ceniza hacia sus comunidades, no salgan, permanezcan al interior de sus casas y eviten realizar cualquier exposición innecesaria a estas cenizas, porque se puede volver muy peligroso para ellos. Deben taparse rendijas de puertas y ventanas con trapos húmedos, principalmente para evitar que el polvo más fino pueda ingresar a esta vivienda y sea inhalado por las personas. Quienes llevan las tareas de limpieza cuando hay este tipo de cenizas deben usar cubrebocas, humedecer la ceniza
no mojarla, insisto, humedecerla solo para evitar que se levante, como cuando barremos, para que no se levante el polvo. Si se moja puede pesar más y particularmente, insisto, no lavarla a chorro, porque entonces se lleva hacia los drenajes y esto puede generar serios conflictos en los sistemas de drenaje y también en el peso de los techumbres, como lo ha demostrado ahorita el ingeniero. Es importante señalar que las cenizas volcánicas pueden ser ácidas en presencia de la humedad y por lo tanto si se depositan en nuestros ojos pues también generarían irritaciones. Por eso es importante que si hay caídas de ceniza se utilicen gafas protectoras contra esto y bueno, al final del día al menos lavarse los ojos para evitar que el síntoma es que se sienten terrosos, como cuando sentimos polvo extraño en los ojos, puede generar lagrimeo, conjuntivitis, etcétera. Y lo más importante de esto es pues que no se automediquen, que vayan con el médico las personas. Es muy importante para nosotros el poder identificar claramente si se trata de una gripa cotidiana o si se trata de un efecto respiratorio por las cenizas. Lo mismo sucede con los depósitos de agua y alimentos, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Miren, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha emitido algunas recomendaciones que son importantes porque hay animales que son mucho más sensibles y pueden fallecer en ese sentido y por eso es importante para las personas recomendarle que no deje a la intemperie alimentos concentrados, pajas o henos, que los deban cubrir con lonas, con plásticos, etcétera, para evitar que estos alimentos de los animales se contaminen y sean ingeridos por ellos, puesto que esa acidez podría llevarlos a la muerte, ¿no? Tapar los pozos para mantener el agua sin contaminación, conservar cubiertos los bebederos y comedores cuando no sean utilizados y lavarlos, por supuesto, antes de usarlos y controlar el suministro del alimento y el agua para los animales. Esto es muy importante y por supuesto que a los animales de corral, como aves, cerdos, ovinos y caprinos y de compañía como gatos y perros, pues evitar en lo posible dejarlos a la intemperie porque también pueden adquirir enfermedades infecciosas de la piel. También este ácido es irritante para nosotros, también nos puede producir irritación en la piel y por eso es importante observar los efectos en la salud. El día de hoy tuvimos una reunión justamente con diferentes representantes, tanto de Senacica, de este Servicio Nacional de Sanidad, la Comisión Nacional del Agua, la Profepa, la Dirección de Gestión de Calidad del Aire, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por supuesto Senapred, Protección Civil, y en ello acordamos la constitución de un proceso permanente de vigilancia, porque estamos en una gran oportunidad, no solo de vigilar minuto a minuto para la mejor toma de decisiones en el volcán, en los efectos de salud que puedan producir, sino también aprender frente a estos efectos y estar en condiciones de construir procesos de alta eficacia en la atención a la población frente a las amenazas de presencia de ceniza. De esta manera se genera un despliegue coordinado con los gobiernos estatales, en donde estamos poniendo toda la máxima atención en la atención a la población y en los efectos que hoy nos produce el volcán. Hoy por hoy, si bien el domo ya explotó, se está generando un nuevo domo. Lo cierto es que el comportamiento del volcán sigue siendo dentro de algunos márgenes atípicos y bajo esa lógica es que por eso seguimos sosteniendo la alerta en amarillo fase 3. Es importante señalar que el comportamiento del volcán no puede ser variable, lo señalaba el ingeniero, no puede ser variable en un día, es decir, no podemos decir, hoy baja amarillo fase 2 y luego sube amarillo fase 3 el mismo día, porque sería de alto riesgo en términos de la eficacia para la respuesta más rápida hacia la población. Tiene que haber parámetros de comportamiento más extendidos en el tiempo, es decir, que baje la actividad del volcán y se extienda en un cierto tiempo para que nos permita poder tomar la decisión de bajar el semáforo. Hoy por hoy ese comportamiento sigue siendo muy activo, sigue teniendo dentro de los rangos de tipicidad esperados del volcán, sigue teniendo cosas que todavía significan retos muy importantes para los científicos en el estudio, es decir, no sabemos
en qué puede terminar al final del proceso la actividad sorpresiva del volcán, y al no tener esa certidumbre, pues tenemos que actuar con absoluta prudencia y cautela, sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, bajo esa perspectiva, hoy por hoy lo que seguimos haciendo es una vigilancia permanente del volcán. Hemos incrementado los niveles de monitoreo, hemos incrementado las herramientas de vigilancia de ese monitoreo, estamos ampliando la red de vigilancia tanto en personas como en animales, como en cuerpos de agua, como en recolección y comportamiento de cenizas, etcétera, y eso nos va a permitir también pues poder hacer pronósticos más asertivos sobre si es visible el incremento de la actividad del volcán o si esta está descendiendo, y con ello poder hacer las modificaciones al semáforo según corresponda al estatus que presente en ese momento el volcán. Estamos a sus órdenes. Me quedé confundida con la exposición inicial. Sí llegan las cenizas al Distrito Federal, sí van a rebasar lo que es Iztapalapa y Milpalta, sí seguimos en la tesitura de lo que se publicó o de lo que informaron en el comunicado de la tarde, o ya se tranquilizó este asunto, ya no llegan las cenizas. Gracias. Bien, se hicieron proyecciones, como explicamos, estos modelos son proyecciones de más plazo, y hubo actividades que se proyectaron hacia el volcán conforme a la orientación de vientos, y se tenía previsto que hacia alrededor del mediodía, conforme a la tendencia de viento que presentaba desde la madrugada, estarían cayendo cenizas en la Ciudad de México. Hacia el corte de mediodía se pudo observar que el comportamiento del viento cambió su orientación, ¿sí? No obstante, durante la noche efectivamente hubo confirmación de caída de ceniza en la zona de Milpalta, en Iztapalapa y en algunas otras zonas del Distrito Federal, muy ligeras, no nada que espantar en ese sentido. Sin embargo, al cambiar el viento, esto tomó otro rumbo, digamos, por el resto de las exhalaciones de hoy en la mañana, ¿no? Sin embargo, insisto, aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Todos, hasta el pueblito más chiquito, en el otro extremo del Distrito Federal, al otro lado del volcán, merecen nuestra atención y merecen importancia, y es la razón por la que estamos produciendo de aquí en adelante un boletín informativo con la orientación de pluma, para que todo mundo tenga la certeza de hacia dónde va la pluma, al menos en la proyección de las siguientes horas, y pueda tomar las medidas correspondientes. Por supuesto el Distrito Federal, pero también el Estado de Morelos, el Estado de Puebla, el Estado de Tlaxcala, que tengan esta certeza exacta de hacia dónde van las cenizas. Cambió hacia el sentido, digamos, del norte. ¿Esto significa? Puebla. Pues, bueno, parte de Puebla, Río Frío, por ejemplo. Río Frío. Las zonas, pues prácticamente hacia el Iztaccíhuatl, ese sería el norte, en esa dirección. Acá, Araceli Aranday, Canal 11, a mí me gustaría que me precisaran, por favor, si han tenido informes de la Secretaría de Salud de algunos casos de lo que comentaba, algunos efectos por las cenizas, y si no lo hay, si han contemplado ustedes realizar alguna brigada o algún operativo con la Secretaría de Salud para auxiliar y para ofrecer estos datos a la prensa, y también si me pudieran hacer el favor de precisar si tienen algún operativo con el gobierno del Distrito Federal conjuntamente, porque él ya había anunciado algunas medidas que realizará durante la mañana, hizo el anuncio. Por su respuesta, gracias. Bien, te comentaría que sí se está haciendo la vigilancia. De hecho fui omisa en la reunión del día de hoy, también participó el Senaprese de la Secretaría de Salud. Están en estricta coordinación con las Secretarías de Salud de los gobiernos estatales. Sin embargo, hemos acordado el día de hoy medidas adicionales de vigilancia para estar completamente seguros de que no hay casos, porque no tenemos reportes como tal en ese sentido. Sin embargo, sí queremos estar perfectamente enterados de si un caso, ¿no?, pues que ese inmediatamente se ha atendido y observado como merece. En cuanto a la comunicación con el Distrito Federal, se sostiene como se sostiene con el resto de las entidades federativas. Asumo
que el Distrito Federal adoptó las medidas conforme al boletín y seguramente habrá en la comunicación algún desfase, pero ellos están enterados del cambio de orientación de la pluma. Salud. Sí, es esto que comenté del CENAPRESE, es el Centro de Vigilancia de Enfermedades y Epidemiológico de la Secretaría de Salud, que tiene sus brigadas específicas y que estará reforzando los operativos de vigilancia en toda la zona para tener claridad sobre si aparece un caso, pues identificarlo de manera inmediata y poderlo observar en su comportamiento. Muchas gracias, buenas noches. Juan Carlos Villarroel de Notimex. Quisiera preguntarles, es evidente que el comportamiento del volcán ha sido, pues, como bien se dijo, un poco errático, ¿no? Atípico. Sin embargo, parece ser, por lo que se está mencionando, que de momento la preocupación más inmediata es el asunto de las cenizas. ¿Estoy en lo cierto? Y si acaso, ¿cuál sería el escenario, pues, de próximos días? ¿Solamente cuidarnos de la ceniza o también de alguna otra cosa? Bueno, evidentemente la ceniza nos llamó la atención porque llevamos muchas horas en donde estaba emitiendo ceniza, y porque estábamos acostumbrados que la ceniza prácticamente durante semanas se había dirigido hacia Puebla. Puebla ya está acostumbrada, ya sabe manejar, seguramente los demás también, pero no les había tocado en esta ocasión recibir ceniza. Entonces la densidad de población en el Distrito Federal evidentemente es mucho más grande, los problemas que en un momento dado potencialmente pudiese haber ocurrido quizá no con esta cantidad de ceniza, pero en un sistema expuesto mucho más denso, y si el volcán hubiese incrementado su actividad por, pues, diferentes razones internas de su propia dinámica, hubiera producido más ceniza, pues quizá hubiera podido causar más daños. A mí me parece que las autoridades tomaron las decisiones correctas, siempre en forma preventiva. Ese es precisamente lo que diferencia a el volcán o la actividad volcánica de otros fenómenos. Da pie a monitoreo, da pie a tomar decisiones y da pie sobre todo a inculcar una cultura de la prevención. No ocurren las explosiones así de un momento dado a otro y que huele un volcán, sino tiene muchos síntomas, igual que en la mayoría de los casos en un enfermo, con un símil de un paciente que está en una sala de terapia intensiva y es atendida por un cuerpo de médicos. Pues el médico no va a poder decir mañana a las 8 de la mañana va a ocurrir tal o cual un paro cardíaco o va a tener una crisis de X naturaleza. Siempre pues lo someten a consideración de un grupo consultor de expertos y hacen pronósticos. Los pronósticos a 24 horas, a 48 horas, y siempre los médicos van a decir, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el paciente y ya tomaremos las decisiones. Por lo pronto le administramos esta medicina, vamos a ver cómo se recupera. No es una ciencia exacta, es una ciencia que está evidentemente, igual que muchas otras que tienen que ver con la naturaleza, es tan compleja la misma, que tiene que tomarse con mucho esfuerzo, buscarle su propia dinámica de estos fenómenos, y entonces pues se vuelve muchas veces impredecible en el corto plazo. Y en el largo plazo mucho mayor, la incertidumbre en un plazo mucho más largo. ¿Qué va a suceder con este volcán en los próximos 10 años? Pues quién sabe, la verdad es que quién sabe. Pero en ocasiones sí permite hacer algunas proyecciones, y precisamente para eso están estos cuerpos consultores de técnicos científicos, para orientar a las autoridades y a través de las autoridades a la población sobre ciertas medidas que deben de tomar, porque hay mayor probabilidad de que pueda ocurrir un fenómeno respecto a otro. En este momento estamos relativamente tranquilos, ha habido un compás de espera, las trazas sísmicas indican una baja de actividad desde el mediodía, sigue habiendo un poco de ceniza. Vamos a ver cómo se comporta durante la noche. La noche y el día para fines del monitoreo es exactamente lo mismo.
solo que en la noche tenemos pues una visibilidad distinta a la del día, pero con estos elementos podemos prácticamente tomar decisiones a cualquier hora, y las tomaremos si el volcán así lo manda. El que manda en este negocio es el volcán, y nos tenemos que adaptar a lo que diga don Gregorio. ¿Les vas a entregar? Sí, les entregamos enseguida unos materiales que trajeron de Protección Civil. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.